Hola a todos, bienvenidos a Introducción a la Vida Académica y bienvenidos a la segunda parte del módulo 1, ¿qué es una universidad? Vamos a ver brevemente qué es la universidad y luego vamos a pasar al análisis del discurso quinto de Newman, donde él presenta un enfoque muy interesante acerca de la naturaleza de la universidad y acerca de la finalidad de la universidad. Vamos primero a la definición de la universidad. La universidad es una comunidad de profesores y alumnos que se consagran al cultivo de la verdad mediante la investigación, la docencia y los diversos servicios que brinda a la sociedad. A continuación, en el módulo 2, vamos a profundizar en los distintos aspectos de esta definición, pero por ahora tengámosla presente como horizonte de comprensión. Ahora vamos a recorrer con Newman los aspectos más importantes de su texto, el discurso quinto, que trata sobre el saber como fin en sí mismo y sobre cómo el fin de la universidad es este saber que va a llamar liberal o filosófico. Acá tenemos un poquito un índice de lo que vamos a ir tratando. Newman se pregunta primero, ¿cómo es esa educación que la universidad debe ofrecerle a los alumnos? Y comienza señalando el hecho de que todo es creado y de que por lo tanto toda la materia de nuestro conocimiento forma una profunda unidad. Es decir, que la realidad es una y que entonces todas las ramas del saber que va concibiendo el hombre son distintas, pero están conectadas. Newman afirma que los distintos saberes no están separados, no son independientes, sino que se complementan, se corrigen, se equilibran mutuamente. Las ciencias tienen mucho para dialogar entre sí si quieren conocer la realidad completamente, dice Newman. Y este diálogo entre ciencias tiene la capacidad de ampliar la mente. Para explicar en qué medida el diálogo hace crecer la mente, Newman pone el ejemplo de una combinación de colores y señala que según donde ubiquemos un color en relación con los otros, vamos a obtener diferentes efectos. No es lo mismo el azul al lado del amarillo, sobre todo para los que son de River, que el azul al lado del celeste. Bueno, así también el sentido de una rama del saber varía según el resto de las materias que la acompañan. Ahora, si el estudio se limita a un solo asunto, ¿sí? Dice el autor, a un solo color, es cierto que bueno, puede haber más progreso en ese punto particular, pero al mismo tiempo vamos a estar achicando nuestra mirada. Vamos a estar mirando mucho una cosa, pero perdiendo de vista las relaciones de ese objeto con el resto de la realidad, con el resto del saber universal. En cambio, si tenemos presentes también las otras áreas, vamos a tener una mirada más amplia del panorama de nuestro objeto en sus relaciones con la totalidad del saber. Y esta universidad, que es sede del saber universal, dice el autor, tiene como fin una educación liberal que se llama también hábito filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto de la educación universitaria no solamente implica el conocimiento de la propia área, sino más aún la formación de un hábito de la mente, de una ciencia de las ciencias, de una filosofía de fondo y una disposición personal caracterizada por la libertad, por el sentido de justicia, por la serenidad, por la moderación y en definitiva por la mirada más profunda de la sabiduría. Es todo esto, ¿sí?, en lo que consiste el fin de la universidad como educación liberal. La idea es que la universidad no solo ofrece la mirada pequeña de la propia ciencia, de un solo color, como decíamos, sino que permite mirar más profundo y abrirse al abanico de matices, captar las relaciones y en esas relaciones evaluar el valor y los límites también de los otros saberes y formar, en definitiva, el intelecto. A continuación, se pregunta para qué sirve todo esto, que en definitiva es equivalente a preguntarnos por la utilidad de la educación universitaria. La cuestión es si tenemos que pensar la educación universitaria y este saber liberal del que hablamos en términos de algo que sirve para otra cosa
o si tiene que ver con un valor en sí mismo, si este saber que buscamos es un medio para lograr algo más allá o si es un fin suficiente donde permanecer. Y para responder a esta pregunta, a este interrogante acerca de la utilidad de esta educación universitaria, Newman comienza por recordarnos que el hombre siempre experimentó, dice, el ardiente deseo de adquirir conocimiento. Ya Aristóteles, en el comienzo de la metafísica, una de sus obras más importantes, nos decía, todo hombre desea por naturaleza saber. El deseo de saber forma parte de la naturaleza humana. Y el saber, continúa Newman, es capaz de ser un fin en sí mismo. Dice que es algo que vale la pena buscar por sí mismo. Dice Newman que la educación universitaria, que es esta educación liberal, este hábito filosófico que describimos, tiene un objetivo, pero este objetivo no es distinto del saber, no consiste en saber para luego lograr otra cosa, sino que el objetivo es el saber mismo. Y alcanzar este fin, que es el saber mismo, nos hace crecer, nos perfecciona, porque satisface una necesidad de nuestra naturaleza, como decía Aristóteles. En este sentido, Cicerón dice que el saber es lo primero que buscamos naturalmente una vez que tenemos satisfechas nuestras necesidades materiales. Prueba de ello, creo, son la cantidad de cursos en los que tantos se embarcaron durante la pandemia. Una vez que las cuestiones materiales están solucionadas, queremos explorar, queremos conocer, queremos saber más sobre el mundo. Y Cicerón luego da un paso más. Dice que saber más por amor al saber, buscar el saber por sí mismo, es el primer aspecto de la excelencia intelectual, ¿sí? Dice que es más valioso buscar el saber por amor al saber, buscar el saber por sí mismo, que buscarlo para otra cosa. Luego, Newman pasa a distinguir las nociones de saber liberal y saber servil, para contrastarlas. Para entender esto es necesario tener presente que la distinción no pasa por si se trata de un ejercicio de la mente o de un trabajo físico. No es que lo liberal tiene que ver con la mente y lo servil con lo físico, porque dice Newman que hay actividades o ejercicios de la mente como los oficios o como las ocupaciones mercantiles que son serviles, así como también hay ejercicios corporales que son liberales, como los Juegos Olímpicos antiguos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un saber liberal y un saber servil? Dice Newman que el saber liberal es el que se basa en un régimen propio, que es independientemente de sus resultados, que no busca complemento alguno y se niega a ser conformado por ningún fin o absorbido dentro de otra actividad. Todo en orden a presentarse adecuadamente a nuestra contemplación. Es decir, que el saber liberal es el que se busca como último fin, es el que se busca teniendo en mente no otro fin ulterior, sino solamente el saber por sí mismo, ¿sí? Veámoslo en un ejemplo más claramente. Si la teología, dice Newman, por ejemplo, en vez de ser cultivada como contemplación, se limitase a los fines del púlpito o de la catequesis, perdería el atributo particular que estamos considerando, porque la teología cultivada de ese modo no es simple saber, sino más bien se trata de una actividad que hace uso de la teología. Ven que acá aparece claramente la diferencia entre cultivar un saber interesándonos por conocer más una determinada realidad y usar el saber para hacer otra actividad, en este caso, por ejemplo, dar homilías o catequesis. Por supuesto que no está mal realizar actividades que hagan uso de diversos saberes, pero Newman nos da una alerta sobre la diferencia entre un enfoque propiamente universitario y un enfoque técnico, práctico, utilitarista desde el punto de partida, ¿no? El universitario, el liberal, el capaz de una mirada filosófica, es el que aspira a la excelencia intelectual, es el que es capaz de amar el saber, de disfrutar y de saborear la verdad, es el que se entrega al conocimiento porque desea genuinamente saber más sobre el mundo. En cambio, el técnico, el práctico, es el que entiende el saber
solamente como instrumento, como herramienta para llegar a un fin tangible distinto del conocimiento, ¿no? Para otra cosa. Y acá aparece entonces la disputa entre Newman y Bacon. La pregunta es, ¿en la universidad nos interesa cultivar una educación liberal, como dice Newman, o nos interesa el saber práctico técnico, Bacon? Para responder, tenemos que distinguir bien estos dos saberes. El saber práctico, entonces, es ese que tiene un fin técnico, que espera frutos tangibles, pero que se agota en lo concreto y que por eso va dejando de ser saber, dice el autor. Fíjense, en definitiva, si todo mi conocimiento es pensado, por ejemplo, para crear dispositivos tecnológicos, de a poquito el foco va dejando de estar puesto en el conocimiento y se corre hacia otros puntos. Ya no me interesa conocer el mundo, sino más bien quizás hacer funcionar, por ejemplo, determinadas cosas. Esto que hago va dejando de estar orientado al saber y se convierte en algo meramente práctico, ¿sí? En cambio, el saber liberal no se agota en lo particular, sino que se abre a lo universal, con la pregunta, con esta mirada más profunda, filosófica, que quiere conocer el mundo profundamente y que no entiende el saber como una herramienta para, sino como un fin que vale la pena perseguir. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta es que a la universidad le interesa el saber liberal, que es el cultivo del intelecto como tal, que es esta mirada filosófica que se eleva hacia ideas universales, que no se queda con lo concreto del caso práctico y que tiene como objeto la excelencia intelectual, quiere la belleza y la perfección del intelecto. El fin de la universidad tiene el foco no en la producción de objetos útiles, sino en ensanchar la mente, en corregirla, en refinarla, en capacitarla para conocer profundamente la realidad toda. Después vendrán seguramente los desarrollos útiles, pero esta no es sin dudas la prioridad. En línea con esta distinción entre el saber liberal y el saber servil, a continuación Newman presenta la distinción entre educación e instrucción. Cuando hablamos de educación, nos referimos, dice, a una iluminación adquirida, a un hábito, a una posición personal, a una cierta formación de nuestro carácter que transforma nuestra mente, que transforma nuestra manera de mirar las cosas, ¿sí? En este sentido, hablábamos al comienzo de la universidad como lugar de educación. A esto nos referíamos y ahora entendemos propiamente qué significa educación si tenemos presente la mirada liberal, porque a la universidad no venimos a recibir instrucción, es decir, a aprender meramente contenidos para utilizar después para hacer cosas, sino que venimos a educarnos a algo más grande, a formar nuestra mente de médicos, de ingenieros, de abogados, teniendo en cuenta nuestra ciencia, pero también estando abiertos a un diálogo más profundo y a la búsqueda de la sabiduría. Entonces, para terminar, nuestro llamado como universitarios es no solo a caminar por las calles de nuestra especialidad propia, sino también a elevarnos y captar la vista aérea, ¿no?, de toda la ciudad del conocimiento, como vemos en la foto. Como universitarios, nuestro llamado es a cultivar la verdad en nuestro ámbito, pero también en diálogo con las demás ciencias para responder en definitiva a esa necesidad interior de nuestra naturaleza que nos lleva a contemplar la profundidad de las cosas. Junto con el bien moral, esto es lo más excelente y lo más elevado que podemos hacer. Así que con esto terminamos el análisis del texto del discurso quinto de John Henry Newman.